tal, Jacob? Bienvenidos a un video más del Jacob. Pues pensaba Carlos Loret de Mola, Montajes y el Universal Chayotero que Omar García Harfuch y AMLO se quedarían callados, pero no contaban con que le respondieran de esta manera para quitarle los mentirosos a Loretito y al Universal. Increíble, pero cierto. Así que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos por qué no. Y es que todo comenzó prácticamente así, de esta manera, donde al parecer aquí Loretito, como es costumbre, pues echa sus mentiras, empezando con esto, nos dice Harfuch fuera del país tras amenaza el hecho de que haya sido del país el hombre más fuerte de seguridad oficial, dio mucho del estado de las cosas. Prácticamente ahí también Loretito de Mola dice Harfuch, el hombre más fuerte para temas de seguridad, recibió una llamada y tuvo que salir del país, y donde dice que sostiene cada una de las líneas que escribió Loretito. Y es que así también el Universal respaldando a Loretito, uniéndose a las mentiras como esta. Después de que Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad Pública, rechazó la versión de que haya salido de México tras recibir amenazas del cártel Jalisco Nueva Generación, como señaló Carlos Loret de Mola, el periodista aseguró que sostiene cada línea de su columna publicada este martes 18 de diciembre en el Universal. El exsecretario lo niega para no dañar la campaña morenista, pero sabe que las amenazas que recibió marcaron su fecha de salida del país, mucho antes de las vacaciones. Lo sabe también su círculo íntimo de colaboradores. Me sostengo en cada línea de esta columna, afirmó Loret en su cuenta de X. Por su parte, el exaspirante a la jefatura de gobierno posteó esta mañana en la misma red que salió del país por vacaciones y no por amenazas. Explicó que en años de carrera ha recibido alertamientos, amenazas, anónimos, etc. y que nunca ha sido ni serán un impedimento para servir a su país. Fue en las primeras horas del viernes 26 de junio del 2020 cuando el entonces secretario de Seguridad Pública sufrió un atentado de más de 414 disparos cuando circulaba junto con sus escoltas sobre Paseo de la Reforma y Monte Blanco, en la Ciudad de México. El atentado, en el que fallecieron 3 personas, fue ordenado por el cártel Jalisco Nueva Generación, encabezado por Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, y es considerada la organización criminal predominante en México según la Administración de Control de Drogas, la DEA. Y así como el Universal, pero después viene la respuesta contundente de Omar García Harfuch, donde así sale en entrevista desmintiendo todas y cada una de las mentiras, y después viene también la reacción de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora Omar García Harfuch, ex secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México. Omar, qué gusto, buen día. Manuel, buenos días, qué gusto, muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Bueno, primero que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Omar? Leímos algunas versiones, ayer las comentamos aquí, hicimos una aclaración además a partir de una publicación en tus redes sociales donde decías, pues estoy tomando vacaciones, pero pues estas versiones, que desde hace 2 semanas, hay que ser muy claros, estaban pues fuera, por lo pronto fuera de medios de comunicación, de que estabas fuera del país, de que habías tenido que salir del país una vez más por cuestiones quizá sobre tu seguridad. ¿Es así, Omar? Sí. Siempre ha habido, como lo puse en el breve comunicado que hice ayer, siempre ha habido amenazas, o sea, siempre ha habido anónimos, alertas, algunos alertamientos por parte de las agencias de seguridad del gobierno federal, que yo siempre agradezco muchísimo todo el apoyo que me han brindado, pero la realidad es que cuando pasó el proceso de la encuesta, que pues todos lo vimos, fue un proceso duro, largo, tedioso, desde ese momento yo ya había hablado con la doctora Claudia Sheinbaum para comentarle, y si no tenía inconveniente, salir unos días. Y esto se puede corroborar, pues llevaba más de 10 años sin salir así de descanso, ¿no? O sea, digo, un día, un par de días o algo así, pero no salir como tal. Entonces, ya esa es la razón principal por la que me fui. Yo nunca, lo que sí quiero dejar claro, no es mi perfil, no es mi manera de ser, de que por una amenaza yo me vaya o deje de hacer algo, nunca lo voy a hacer. Por ninguna amenaza, por ningún tipo de riesgo, pues porque es el trabajo que yo escogí, lo voy a hacer siempre con todo el gusto del mundo. Entonces, estoy agradecido por esta oportunidad de haber podido salir y esa es la realidad de las cosas. A ver si podemos, permíteme un tantito, podemos revisar nomás la calidad de la línea telefónica. No es mi perfil salir, diría yo, Sofía, ¿no? Salir del país
o salir de este caso de México por una alerta de seguridad. Siempre ha habido alertas de las instancias de seguridad del país. Bueno, pues precisamente por eso, el atentado que sufrió por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación. Interesante lo que dice ahí en medio, ¿no? Después de este proceso de Morena largo y tedioso. Ahora le vamos a entrar a esa materia también, ahora que podamos regresar con Omar García Harfuch. A ver, Omar, ahí mejor. Perdón, no sé hasta dónde se escuchó, no, pero decía que tenía... Sí. No es mi perfil, no es mi perfil hacer esto, dejar México, perdón, ¿no? Sí, no es mi manera de ser ni la conducta que yo he demostrado a la ciudadanía, que por una amenaza o un riesgo, pues yo me vaya, ¿no? O sea, si no me fui cuando pasó, o sea, no me fui cuando sucedió algo y hubo, pues, compañeros que perdieron la vida, claro. Y cuando resulté herido, pues no es el tipo de persona que soy. O sea, yo voy a regresar a hacer mi trabajo como siempre lo he hecho y quiero regresar a servir a mi país. O sea, nada más, pues estoy agradecido de poder también tomar unos días de descanso después de muchos años. Por supuesto. Oye, Omar, en un par de minutos tenemos que hacer una pausa. Te quiero pedir si nos esperas, sí. Pero hacerte una pregunta, sí, claro. Precisamente porque sería complemento de la primera que te hice ahorita. ¿Cuándo regresas? Sí. ¿Cuándo regresas? ¿Cuándo vuelves? Pasando Navidad, pasando Año Nuevo ya estaré de regreso. Eso, es el periodo de fin de año y listo, entonces regresarás pronto. Sí, exacto, eso es y lo tenía programado desde cuando terminó la encuesta, más o menos como a la semana es la primera plática que tuve de este tema para solicitar unos días en diciembre. Alcancé a una de mis hijas que tenía mucho tiempo que no la veía, o sea, cosas muy, muy personales y familiares que no están relacionadas con otro tipo de cosas. No hay amenaza que te pueda tener fuera del país. ¿Cuánto? Pues 1 año, 2, 3, 4, 5, pues no, o sea, yo regreso en días a hacer mi trabajo y a contribuir en el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum y de mi compañera Clara Brugada, que me hizo también favor de incluirme en sus planes de trabajo. Déjanos ir entonces a la pausa, Omar. Regreso después de las fiestas para hacer mi trabajo, dice Omar García Harfuch. Déjanos ir a la pausa, Omar García Harfuch, danos oportunidad de ir al corte y regresamos, seguimos platicando contigo, por favor. Muchas gracias. Pausa, volvemos. De minutos le agradezco mucho a Omar García Harfuch, el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que nos espera en la línea telefónica. Nos dice antes de la pausa, no es mi perfil salir del país, no es mi estilo, que ante una amenaza de las muchas que se han recibido a través de las agencias de seguridad mexicanas, deje el país. Salí por un asunto sustancialmente familiar. El fin de año, regreso a México a hacer mi trabajo, a apoyar en la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, a apoyar en la campaña de Clara Brugada, y creo que ese es el resumen, Omar, ¿no? Sustancialmente de lo que nos decías antes de la pausa. Así es, Manuel, muchas gracias. Bueno, tal cual lo acabas de resumir. Ahora, es importante porque es entender un poco en tu permanente labor, pero primero creo que para la Ciudad de México como secretario de Seguridad Ciudadana, efectivamente, porque si hacemos un repaso sobre tu actividad como pues integrante en alguna área relevante de la Policía Federal, hace ya muchos años, después de la Agencia de Investigación Criminal en la Fiscalía de la República, después en la Fiscalía de la Ciudad de México en esa misma área y después en la Secretaría, pues sí pueden ser 10 años, quizá un poco más, en un área muy demandada, muy demandante, donde efectivamente los días no eran vacaciones, ¿no? Por el tema de la seguridad, que si el tema de las autodefensas, que si el tema de los secuestros, que si el tema de los asesinatos, que si las bandas del orden organizado, que si el Cártel Jalisco Nueva Generación, hasta la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para entender por qué nos dices y recargas en el tema de, pues no acostumbro tomar vacaciones. ¿Qué se siente, Omar, finalmente este descanso, después de tanta adrenalina de, yo creo que son más de 10 años? Sí, fueron ininterrumpidos de no tomarme un tiempo así, fueron 15 años exactamente. En septiembre se cumplirían 15 años exactos de no haber tenido una oportunidad así. Y pues muy contento porque pues todos queremos estar con nuestros seres queridos, tener un tiempo así. No lo había tenido. No lo había tenido por una decisión propia, y porque también en su momento así lo demandaba mi trabajo. Estos son unos días, un tiempo, y de regreso, pues igual a continuar el trabajo que falta mucho por hacer y que tenemos muchos pendientes que hacer en México. Correcto. Ahora, el tema de las dos actividades por lo pronto, ¿no? Porque pues ya nos dijo Mario Delgado, tú serás propuesto como candidato al Senado de la República, pero nos dices, yo quiero colaborar con el compromiso que hice con Claudia Sheinbaum, también apoyar a Clara Brugada.
¿Qué es lo que estás pensando para cada una de estas áreas? Bueno, obviamente nosotros siempre nos piden opinión en el tema de lo que nos hemos desempeñado por muchos años. Entonces siempre vamos a contribuir a trabajar y a dar nuestra opinión y entregar, digamos, los proyectos que consideramos que se tienen que realizar en materia de seguridad en la Ciudad de México, así como en el gobierno federal, y ya las titulares pues podrán decidir o valorar las opiniones que nosotros demos. Por otra parte, ir al Senado a mí me permite estar cerca de la Ciudad de México. Uh-huh. Ya estamos trabajando también en los proyectos que queremos hacer desde el Senado por la Ciudad de México. Creo que la oportunidad de ir al Senado nos permite estar cerca de la ciudadanía, nos permite cumplir muchas de las cosas que estuvimos escuchando y comprometiéndonos con la ciudadanía en este proceso interno que fue el que llevamos a cabo, y eso es lo que queremos hacer al regreso ya. Oye, no es que lo hayamos dejado hacer, son unos días nada más. Correcto. Oye, Omar, ¿cómo ves el tema de la seguridad? Porque finalmente, por ejemplo, te pongo un ejemplo, hemos platicado con candidatos distintos allá en el estado de Morelos, y hay una constante, ya sea de un partido, de otro, de Morena, pues hay una crítica sobre la falta de seguridad, sobre la falta de resultados en el estado de Morelos. Ahí no lo dudan sobre el tema del gobernador en turno. ¿Tú qué piensas? ¿Qué reflexionas sobre lo que se debe hacer finalmente? Un tema más delicado porque pues Morena lo que dice es la Guardia Nacional es la solución a los problemas. La crítica dice la Guardia Nacional no es necesariamente la solución que hemos estado viendo. ¿Por dónde va tu reflexión? Tú especialista en esta materia, que además, sí, tú decías, es el mismo modelo federal, pero tenías una forma distinta de aplicarlo en la Ciudad de México. Sí, la Marina, sí, la defensa, sí, la inteligencia, pero sí ejecutar en contra de los grupos de la delincuencia organizada. Sí, yo creo que más bien estoy convencido, por los años que he trabajado en esto, que la seguridad no podemos decir que la va a resolver al 100% el gobierno federal o que la va a resolver un gobierno estatal. Esto es compartido. Lo que hicimos en la Ciudad de México, lo que hizo la doctora Claudia Sheinbaum fue fortalecer a la policía de la Ciudad de México y fortalecer a la Procuraduría, que después ya pasó a ser Fiscalía. Uh-huh. Pero lo primero es fortalecer las instituciones de seguridad estatales, digamos, locales. Eso es lo más importante. Todas las entidades federativas del país, es una opinión muy personal. Uh-huh. Lo que tenemos que hacer es fortalecer las instituciones de seguridad locales, porque difícilmente va a alcanzar una Guardia Nacional para todo el país para resolver cada problema. La mayoría de los delitos que sufre cada estado y lo que sufre más la ciudadanía, pues son delitos del fuero común, no del fuero federal. Correcto. Por eso es la necesidad de fortalecer la policía y las fiscalías locales. Los homicidios son del fuero común, sí hay unos homicidios relacionados con delincuencia organizada, pero no podemos esperar en cada entidad federativa que venga el gobierno federal a resolvernos los problemas. Aquí, en la Ciudad de México, en el tiempo que estuve en la Secretaría, hicimos más de 100 operaciones con la Secretaría de la Defensa, con la Secretaría de Marina, sí. Pero era una responsabilidad compartida. Nosotros solicitábamos el apoyo y la ayuda del gobierno federal, pero es muy diferente solicitar el apoyo y la ayuda para una coordinación a decir pues que venga el gobierno y me resuelva los problemas. La seguridad tiene que ser compartida 100% y necesitamos fortalecer las 32 policías estatales, las 32 procuradurías o fiscalías estatales si queremos tener un buen resultado. Oye, porque precisamente cuando dices hay que fortalecer, empezamos por la propuesta que tú le hiciste a la jefa de gobierno, que la jefa de gobierno analizó y aceptó, que era darle facultades, se las dio el Congreso de la Ciudad de México a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, simplemente de investigar, porque de nada servía decir, mire jefe, traigo este dato, se mueven así, venden aquí este tipo de cosas, se mueven de este lado y vienen de tal lado, y se perdía la información, porque luego la Fiscalía no pasaba o cambiaban la circunstancia, y eso creo que sí le dio una circunstancia distinta de operación a la Secretaría. Quizá te refieres a eso. Sí. A eso me refiero porque las facultades de investigación a la Secretaría lo que sucedió es que nos hizo más útiles para la ciudadanía, pero también más útiles para la propia Fiscalía. Hay información tal cual lo mencionas, que es información de inteligencia, pero que no sirve para nada si no se logra convertir en un acto de investigación que se integre debidamente a una carpeta de investigación.
La pura información de inteligencia pues le sirve a la policía o para enterarte o algo, pero no le sirve al Ministerio Público, no le sirve al juez. Y las facultades de investigación que hoy tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, pues permite que esa inteligencia se convierta en actos de investigación debidamente integrados en una carpeta de investigación. Y esa es una gran diferencia. Y no estar peleados, Omar, creo que con el enfrentamiento con los delincuentes, ¿no? Si se accionan las armas, pues accionar las armas en defensa y quizá para derrotar a los criminales, ¿no? No estar peleado con eso. No, pero creo que también, hemos visto operaciones que ha hecho la Secretaría de la Defensa Nacional en el norte del país o en distintas entidades federativas, donde han hecho justamente eso, ¿no? Con una valentía enorme, pues enfrentar a los delincuentes y sacarlos de las calles. Oye, Omar, no, pues ahora sí que de acuerdo con esto, y sí preguntarte algo, porque creo que se ha cuestionado mucho. Tú finalmente ganaste una encuesta en la Ciudad de México, ganaste por una mayoría brutal, cerremos en 14%, 13.8%, tú le ganaste a Clara Brugada. Y aquí lo dijimos una y otra vez, los acuerdos políticos que se dieron en Morena, y esa es la parte que también te quiero preguntar, ¿cómo te sientes ya en la parte política? Porque es bien difícil luego de entender, ¿no? Hombres técnicos, ¿no? Hombres de datos, como eres tú, contra política, ¿no? Que luego son cosas que uno no termina de entender. Donde finalmente ganaste, pero no ganaste, ¿no? ¿Cómo procesaste el momento en el que te dicen, mira, ganaste por arrolladora diferencia, pero no vas a ser el candidato? Yo sabía desde el principio, no solo yo, todos los aspirantes que estábamos en este proceso interno de Morena de los distintos estados de la República, pues sabíamos que no solo era ganar la encuesta, sino que también estaba el tema de paridad de género, y desde un inicio todos lo aceptamos, todos firmamos un acuerdo donde estuvo presente la doctora Claudia Sheinbaum, estuvo el presidente del partido, Mario Delgado. Todos estuvimos de acuerdo en que era un proceso interno, con las reglas muy claras, muy definidas, y que también estaba la posibilidad de que se asignara por género. Y también a mí me da mucho gusto, porque pues creo que mi compañera Clara Brugada es una mujer que lleva años, muchos más años que yo trabajando en la ciudad, muchos más años. Entonces no es lo mismo que sea ella, que hubiera sido otra persona, ¿no? A mí me da mucho gusto que sea ella. Sé que va a hacer un gran trabajo como jefa de gobierno, y ahí estaremos para servirle también y contribuir en lo que podamos. No, lo entiendo, ¿no? Pero al final, digo, nos queda muy claro, ¿no? La encuesta, la persona más conocida, qué es lo que luego nos dice Morena que busca, lo entiendo bien, siempre tiene esos recovecos extraños, ¿no? Que no vamos a discutir ahora, donde pues luego no gana el que debe de ganar, sino gana pues otra persona. En este caso, Clara Brugada, que tú dices que vas a apoyar, adelante. Se dijo también, y esto quizás sea una pregunta para Claudia Sheinbaum, en otro momento la comentó, pero se entendió como una derrota para Claudia. ¿Tú lo viste así para Claudia Sheinbaum, una derrota? No, como de que ninguna tú no hubieses ganado la candidatura. No, de verdad que no lo veo así. Sí leí algunas opiniones que se referían así, pues la verdad que no. Clara y la doctora han trabajado muchísimos años juntos, se conocen desde mucho más tiempo que yo, son compañeras de un movimiento muchísimo antes de que yo entrara. Entonces pues no, de ninguna manera lo veo como una derrota, sino todo lo contrario, pues somos del mismo equipo y estamos trabajando para el mismo fin. Bien. Oye, bueno, pues finalmente, Omar, el proyecto ya nos delineas, creo que de manera muy interesante, lo dice bien Omar García Harfuch, mi punto de vista personal es fortalecer las policías estatales, necesariamente las fiscalías de los estados. La mayor parte de los delitos son del foro común, no del foro federal, y bueno, pues no, tendría que hacerse ese ajuste, insisto, tendría que hacer ese ajuste. Bueno, para el caso de la Ciudad de México, ¿tú verías algún ajuste que hacer? Porque también la oposición, una oposición que tiene vida en la Ciudad de México, en una zona importante, pues dice, no somos la ciudad más segura que nos ha vendido, no somos la más segura que nos dio Omar García Harfuch y Claudia Sheinbaum, al revés, somos una ciudad muy peligrosa. ¿Qué es lo que verías que tendría que mejorar acá en la Ciudad de México? La seguridad tiene que ser una mejora constante, y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad no es de un año, no es de que ya se hizo en el 2018 o ya se hizo en el 2020 y ya. No, es cada año continuar fortaleciendo, dándoles más capacidades a la policía, a la fiscalía, mejor equipamiento. Creo que es un trabajo que no se hace una vez, tiene que ser un trabajo de constante mejoría.
Obviamente cuando la oposición, hay procesos internos o hay ya elecciones como pronto va a haber, pues obviamente es muy fácil criticar lo que se hace en seguridad. Pero tú dijiste algo muy importante al inicio: los datos duros no mienten. Ahí está cuántos homicidios recibió la doctora al inicio y cuántos homicidios hay el día de hoy. Cuántos robos de vehículo había al inicio de la administración y cuántos robos de vehículo hay el día de hoy. Cuántos secuestros había y cuántos secuestros hay el día de hoy. Y la realidad es que los datos duros, todos los delitos de alto impacto, todos y cada uno de ellos han bajado, y han bajado mucho. Esto no quiere decir que ya no haya inseguridad. Por supuesto, ahorita hay gente que nos está escuchando que probablemente acaba de ser asaltada, pero es por eso me refiero que es un trabajo constante y que tiene que continuar la policía, la fiscalía, las autoridades trabajando día a día para que la seguridad mejore. Es muy fácil prometer y decir que de un día para otro se acaba la inseguridad. Eso no sucede. Es un trabajo que, como lo hemos visto todos los ciudadanos, lleva mucho tiempo. Se requiere mucho recurso, mucho esfuerzo, la voluntad de muchísimos hombres y mujeres que todos los días están pues haciendo lo mejor posible para que la ciudad mejore. Pues Omar, qué gusto escucharte. Muchísimas gracias por todo esto, estas reflexiones, esta información, lo que nos dices. Buenas fiestas, felicidades Omar y buen regreso a México. Igualmente, muchísimas felicidades y muchas gracias. Gracias Omar. Omar García Harfuch. Bueno, pues ahí está prácticamente Omar García Harfuch, pues así, desmintiendo tanto como lo Universal como Loretito de Mola, y luego después viene también la respuesta contundente de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, donde también él le confirma tanto como Loretito como a el Universal. Estaba yo viendo cómo Loret de Mola sacó un artículo diciendo que el que estaba de seguridad pública en el gobierno de la ciudad, Harfuch, había sido amenazado y se había ido del país. Imagínense. Y desde luego, miren cómo está México. ¿Qué más ejemplo quieren de lo mal que está el país? Si el que fue de seguridad pública se tiene que ir porque es amenazado de muerte. Y luego Harfuch contesta: estoy de vacaciones con mi familia. Y ahí está Loret, quién sabe qué otra cosa va a inventar. ¿Por qué no dice Loret? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo vivimos durante el gobierno de Calderón? Si García Luna era el secretario de Seguridad Pública. ¡Ay, nanita! Pues ¿cómo lo va a decir si él hasta ayudaba con montajes en la televisión? Eso ya se le olvidó, eso ya no es nota. Es lo de Harfuch para compararnos, ni siquiera compararnos, porque lo otro pasó de noche, es lo nuevo. O lo que pasaba aquí en Acapulco, ¿no se acuerdan cómo venían de la televisión, de la radio, a hacer reportajes? Le metían los micrófonos a la gente. ¿Verdad que el presidente no ha venido? ¿Verdad que el presidente es un insensible? ¿Qué le dices al presidente? Con ganas de que me mandaran a Palenque, Chiapas, a saludar. Pero todo eso es parte, pues, de la temporada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenerle confianza a la gente, porque el pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto
por eso pues ya nadie les cree, van perdiendo credibilidad. Ya por eso también pues ya no les pagan tanto como antes, ya no les sirven a los machuchones. No, ya a ti no te creen, o ya perdiste el rating, ya no te escuchan, ya no te leen, ya no te ven en la televisión. Y además, el presidente me echa la culpa a mí, que yo nada más soy el dueño. Ya no ayudas en nada. Bueno, pues ahí está